Buenos compañeros y profe, reciben un cordial saludo. El tema que se abordará en este video será el paralelismo entre instrucciones y procesadores superescalares. Este tema será expuesto por mis compañeros Ansel Céspedes, Ronald Blanco y mi persona, Michael Soto. Así que, comencemos. ¿Qué es un procesador superescalar? El significado superescalar hace énfasis en un artefacto para optimizar la rapidez con la cual se ejecutan las instrucciones escalares. Los procesadores superescalares se basan en la habilidad de ejecutar instrucciones de manera independiente y concurrente. ¿Qué es un procesador supersegmentado? Es una opción para mejorar las prestaciones. Se basa en aprovechar que algunas tareas necesitan menos de medio ciclo de reloj, así que este dobla su velocidad interna y permite hacer hasta dos tareas de estas en un solo ciclo de reloj. Limitaciones. Vamos a conocer las limitaciones a las que el sistema tiene que enfrentarse para la implementación del paralelismo. Estas son dependencia de datos verdadera, dependencia relativa al procedimiento, conflicto en los recursos, dependencia de salida y antidependencia. Dependencia de datos verdadera. Según la imagen, la segunda instrucción se puede captar y decodificar, pero no se puede ejecutar hasta que finalice la ejecución de la primera instrucción. El motivo es que la segunda instrucción necesita un dato producido por la primera instrucción. Dependencias relativas al procedimiento. La presencia de saltos en una secuencia de instrucciones complica el funcionamiento del cauce. Las instrucciones que siguen a una que se pueda saltar o no tienen una dependencia relativa. Conflicto en los recursos. Es una pugna de dos o más instrucciones al mismo tiempo. Luego procederá mi compañero Hansel a explicar cuestiones relacionadas con el diseño. Bueno, y ahora en cuestiones relacionadas con diseño, tenemos paralelismo en las instrucciones y paralelismo de la máquina. El paralelismo de las instrucciones depende de la frecuencia de dependencias de datos verdaderas y dependencias relativas en el procedimiento que haya código. El paralelismo de las instrucciones depende también de lo que se llama latencia de operación, o sea, el tiempo que transcurre hasta que el resultado de una instrucción está disponible para ser utilizado como operando de una instrucción posterior. Ahora, el paralelismo de la máquina es una medida de la capacidad del procesador para sacar máximo rendimiento al paralelismo de instrucciones. El paralelismo de la máquina depende del número de instrucciones que puedan captarse y ejecutarse al mismo tiempo, y de la velocidad y sofisticación de los mecanismos que usa el procesador para localizar instrucciones independientes. Ahora seguimos con políticas de emisión. Se utiliza el término de políticas de emisión de instrucciones para referirse al proceso de iniciar la ejecución de instrucciones en una unidad funcionales del procesador, y el término de políticas de emisión de instrucciones para referirse al protocolo utilizado para emitir instrucciones. Esencialmente, el procesador intenta localizar instrucciones más allá del punto de ejecución en curso, que puedan introducirse al cauce y ejecutarse. Con respecto a eso, tenemos tres ordenaciones importantes: el orden en que captan instrucciones, el orden en que se ejecutan instrucciones y el orden en que las instrucciones se actualizan el contenido del registro y de las posiciones de la memoria. Para optimizar la utilización de diversos elementos de cauce, el procesador tendrá que alterar uno o más órdenes con respecto al orden en que se encontraría en una ejecución secuencial estricta, con la única restricción que tiene el procesador es que el resultado sea correcto. En términos generales, podemos agrupar las políticas de emisión de instrucciones de los procesadores superescalares en las siguientes categorías: emisión en orden,
y finalización en orden. Emisión en orden y finalización desordenada. Y por último sería emisión y finalización desordenadas. La emisión en orden y la finalización en orden es la política más sencilla, que consiste en emitir instrucciones en el orden exacto en que lograría la ejecución secuencial y escribir los resultados en ese mismo orden. La emisión en orden y la finalización desordenada se usan en los procesadores RISC escalares para mejorar la velocidad de instrucción. Cuando la finalización desordenada puede haber cualquier número de instrucciones en la etapa de ejecución en un momento dado, hasta alcanzar un máximo grado de paralelismo de la máquina, ocupando todas las unidades funcionales. Y por último tendríamos emisión y finalización desordenadas, que para permitir la emisión desordenada es necesario desacoplar las etapas del cauce de decodificación y ejecución. Con esta organización, cuando el procesador termina de decodificar una instrucción, la coloca en la ventana de instrucciones mientras el buffer no se llene. El proceso puede continuar captando y decodificando nuevas instrucciones. El resultado de esta organización es el proceso que tiene capacidad de anticipación, que le pueden identificar instrucciones independientes que pueden introducirse en la etapa de ejecución. Además, las instrucciones se emiten desde la ventana de instrucciones sin que tengamos en cuenta el orden original del programa. Como antes, la única restricción del programa es que funcione correctamente. Ahora, tenemos renombramientos de registros. El renombrado de registros es una técnica de optimización utilizada para evitar antidependencias que puedan existir entre las instrucciones. Es una técnica que, mediante el hardware, permite el renombramiento de registros de una forma dinámica. Dicho renombramiento se realiza en la fase de decodificación utilizando tablas de asignación, en la cual se guarda el último renombramiento de un registro. Ahora continuamos con predicciones de salto. En predicciones de salto, cualquier máquina de altas prestaciones debe estudiar la cuestión del tratamiento de salto. Sin embargo, como hay dos etapas en el cauce entre precaptación y ejecución, esta estrategia incurre a un retardo de 2 ciclos cuando se produce en salto. Cuando llegaron las máquinas RISC se exploró la estrategia de salto retardado. Esta permite procesar y calcular el resultado de las instrucciones de un salto condicional antes de que se precapten las instrucciones necesarias. Con este método, el procesador siempre ejecuta la instrucción que sigue inmediatamente al salto. Con el desarrollo de las máquinas superescalares, la estrategia de salto retardado perdió interés. Por ello, las máquinas superescalares han regresado a las técnicas de predicción de salto anteriores a las de RISC. Los procesadores más sofisticados como PowerPC 620 y el Pentium 4 utilizan predicciones dinámicas de salto basadas en análisis de la historia de los saltos. Ahora, por último, tenemos la implementación superescalar. En base a todo lo que discutimos anteriormente, podemos hacer algunos comentarios del hardware que requiere el procesador en la aproximación al superescalar, que serían estrategias de captación de instrucciones que capten simultáneamente múltiples instrucciones, a menudo prediciendo los resultados de las instrucciones de salto condicional y captando más allá de ellas. Luego tenemos también lógica para determinar dependencias verdaderas entre los valores de registro y mecanismos para comunicar esos valores a donde sean necesarios durante la ejecución. Mecanismos para iniciar o emitir múltiples instrucciones en paralelo y mecanismos para entregar el estado del procesador en un orden correcto. Ahora seguimos con nuestro compañero
Ronald con Pentium 4. Hola, soy Ronald Blanco Navarro y hoy voy a hablarles del Pentium 4 y su diseño superescalar. El Pentium 4 fue una línea de microprocesadores de séptima generación basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel. El Pentium 4 funciona a grandes rasgos bajo los siguientes pasos. 1. El procesador obtiene las instrucciones de memoria bajo un orden programado. 2. Cada una de las instrucciones se traduce en una o varias instrucciones RISC, llamadas micro-OPS, que tienen un tamaño fijo. 3. Se ejecutan las micro-OPS organizadas en un cauce superescalar, con o sin orden. 4. El procesador ejecuta las micro-OPS y entrega las respuestas al conjunto de registros siguiendo el orden de flujo original del programa. Siendo que el Pentium 4 tiene el cascarón CISC y núcleo RISC. Para esto, las micro-ops internas pasan por un cauce con al menos 20 etapas. A continuación se explicarán pasos usados por el procesador para el funcionamiento del cauce segmentado. Interfaz externa. Punto A. Generación de micro-OPS. En el procesador existe una interfaz en orden relacionada con el cauce, conocida como caché de trazas, y da inicio al cauce segmentado en el cual se generan los micro-OPS, manipulando las instrucciones para desarrollar la predicción de saltos estática en el BTB. Después se determinan los límites de las instrucciones y se dividen en micro-OPS, máximo 4. B. Puntero de instrucción siguiente de la caché de trazas. El historial de ejecuciones de las instrucciones de salto se emplea dentro de una estrategia manejando una memoria de instrucciones de salto. Con la información guardada se predice un salto con su respectivo destino de una instrucción. Después se refleja el resultado de la instrucción del salto en el BTB. Si existe un error en el proceso de predicción, se utilizan más bits de historia como etiqueta en el BTB. Existen saltos condicionales que no poseen historial, necesitando un tratamiento diferente. Punto C. Captación de caché de trazas. Se ensamblan estas en secuencias ordenadas, nombradas trazas, para enviarlas a la ROM del microcódigo, que funciona asociando micro-OPS en grupos de 5 o más, necesarias para cada instrucción de máquina compleja. D. Transmisión. Entrega instrucciones decodificadas desde la caché de trazas al módulo de renombramiento y asignación. Lógica de ejecución desordenada. Los micro-OPS necesitan estar listos lo más rápido para que sus operandos de entrada se inserten. Para esto se reordenan. Punto E. Asignación. Las funciones usadas por la etapa de asignación son: 1. Los recursos para la ejecución de 3 microops que llegan a la etapa de asignación durante un registro de reloj deben estar disponibles, si no se detiene el cauce. 2. Se asigna un elemento del buffer de reordenación ROB. 3. Asignación de uno de los 128 registros de enteros o de coma flotante y un buffer de almacenamiento usado para seguir la pista de una carga. 4. Agregado de elemento para una de las dos colas de micro-OPS. Todo esto para que el ROB trabaje con hasta 126 micro-OPS y 128 registros de hardware, entrando y retirándose en orden los micro-ops del ROB. Renombramiento de registros. Después se transforman las referencias a los 16 registros de la arquitectura eliminando dependencias falsas. Punto F. Puesta en cola de microops. Los microops se colocan en una de las dos colas de los microops esperando sitio en los planificadores. Punto G. Planificación y envío de micro-OPS. Se busca los micro-OPS que cumplan todos sus operandos para recogerlas de las colas, donde esperan secuencialmente. H. Al recogerlas se envían a la unidad de ejecución apropiada y pueden enviarse hasta 6 micro-OPS simultáneamente. Unidades de ejecución de enteros y de coma flotante. Punto I. Las operaciones con banco de registros de enteros y de coma flotante son tratadas por las unidades de ejecución al tomar datos de registros y caché de datos. J.
Se utiliza una tapa del cauce separada para cálculos de negativo, 0 y más. Y por consiguiente se utiliza otra tapa del cauce que compara el resultado del salto con el de la predicción. Punto K. Si los cálculos son incorrectos, se dan microoperaciones en diferentes etapas del proceso. Punto L. Se reinicia todo el cauce. A continuación, mi compañero Michael continuará explicando el tema. PowerPC. Esta arquitectura proviene de IBM 801. En sus inicios, la primera cadena que implementa estas cualidades preescalares fue el RS-6000. Además, una similar a esta fue el PowerPC 601. Después surgieron diferentes modelos de PowerPC, pero por ahora solo nos vamos a centrar en el 601 y 620. PowerPC 601. El núcleo del 601 consta de 3 unidades de ejecución segmentadas independientes, una para entero, una para coma flotante y la última para procesamiento de saltos. Juntos pueden ejecutar 3 instrucciones al mismo tiempo. Unidad de procesamiento de saltos. Se encarga de las instrucciones de saltos. La instrucción inferior de esta clase, en la mitad de abajo de la cola de envío, se emite a la unidad de procesamiento de saltos si ésta puede aceptarlo. Unidad de coma flotante. La instrucción inferior de esta clase, en la mitad de abajo de la cola de envío, se emite a la unidad de coma flotante. Claro, si esta no se encuentra totalmente llena. La unidad de enteros. Esta carga y almacena las instrucciones de enteros entre el caché y el banco de registro. PowerPC 620. Es la primera implementación de 64 bits de la arquitectura PowerPC. Una característica notable de esta implementación es que incluye 6 unidades de ejecución independiente. Estas son unidad de instrucciones, 3 unidades de enteros, unidad de carga almacenamiento y la última unidad de coma flotante. El 620 emplea una estrategia de predicción de saltos de altas prestaciones que incluye lógica de predicción, buffers de renombramiento de registro y centrales de reserva dentro de la unidad de ejecución. Cuando se capta una instrucción, se le asigna un buffer de renombramiento que contiene temporalmente los resultados de la instrucción, tales como los datos a almacenar en registros. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Invitamos a que si tiene alguna duda, la haga saber en el foro del aula virtual.